ho fem per escoltar les paraules d'una veu més que autoritzada pel que fa a la pedagogia, a l'escriptura i a la filosofia. Així ho avalen una pila de premis atorgats al llarg de la seva carrera professional. El seu interès per la filosofia pràctica l'ha portat a emprendre diferents projectes educatius, socials i empresarials que són una mostra del que investiga i defensa en la seva obra escrita. Fruit d'aquest interès, ha posat en marxa el moviment Movilización Educativa i dirigeix la Fundació Universidad de Padres. Deixeu-me destacar també un punt curiós de la seva biografia, és un amant de l'horticultura i és creador d'una varietat de col. Sí senyors, una varietat de col que porta el nom La Emperatriz de las Jaras. Cosa que molts no podem dir, això, que hem creat una col. Doncs bé, ell sí. Segurament no parlarà de cols, m'imagino que no, però estic ben segur que gaudirem durant aquests 50 minuts amb la presència aquí a l'escenari de l'IT World Edu del senyor José Antonio Marina. Un fort aplaudiment. Muchas gracias, José Antonio. Le agradezco mucho que se haya acordado de mi col, por una razón. Seguro que ustedes conocen muchos autores de libros. Los escritores nos lo hemos montado bastante bien y les hemos convencido a todos ustedes de que esto de que escribir libros es muy complicado. Pues no, ustedes se sientan, dicen, yo no me levanto hasta que yo cito un libro y lo escriben. En cambio, inventar una berza es un poco más complicado. ¿Conocen ustedes muchos inventores de berzas? Bien, pues esa es mi ventaja competitiva. Cuentan que Beethoven tenía su metrónomo un poco adelantado, un poco acelerado, y que por eso su música tiene una rapidez, tiene una energía, como si estuviera deseando llegar a algún sitio. Era un hombre que estaba soñando con la ilustración, soñando con el cambio. Yo creo que debíamos acelerar el metrónomo de la escuela. Cuando escribí Despertad el Diplodocus, lo hice porque creo que la escuela está viviendo a un ritmo demasiado lento. Hay una ley que debíamos, todos los que nos dedicamos a la educación, y yo lo que me considero, ahora hablando en serio, es catedrático de bachillerato. A mí no me interesó nunca mucho la universidad, porque ha perdido su vocación educativa. Me interesa el aula, me interesa la trinchera, me interesa donde pasan cosas imprevisibles, cosas complejas, cosas difíciles y cosas maravillosas también. Y debíamos aprovechar, aprender todo una ley que se conoce desde hace mucho tiempo, la ley de Rivans, que dice lo siguiente: una persona o una institución solo puede sobrevivir si es capaz de aprender al menos a la misma velocidad con que cambia su entorno. Y si no, se quedará marginada. Y ahora estamos viendo que el entorno en que se mueve la escuela va muy rápido, va muy acelerado, va por muchos caminos diferentes. Y la escuela corremos el peligro de quedarnos empantanada, de quedarnos como una institución envejecida. Y tenemos, por respeto a nuestros alumnos, de los cuales somos los verdaderos defensores, necesitamos aprender al mismo tiempo que aprende todo lo que está en nuestro alrededor. Y hemos entrado en la era del aprendizaje, no en la era del conocimiento, en la era del aprendizaje, de manera que todos vamos a tener que seguir aprendiendo continuamente, las sociedades van a tener que aprender, la escuela va a tener que aprender, y nos ha tocado a nosotros, a los docentes que estamos en este momento, pues tener que resolver este problema. Hay una escena muy patética en el Hamlet de Shakespeare, que Hamlet, que ha oído la recomendación de su padre de que tiene que vengar su muerte, reflexiona y dice, qué triste es que tenga que ser yo precisamente quien arregle las cosas. Bueno, un poco esa es la visión pesimista de nuestro momento. Qué triste es que lo tengamos que hacer nosotros. Vamos a verlo al revés. Bueno, qué gran oportunidad tenemos nosotros de hacerlo y sobre todo que no tenemos otro remedio. O lo hacemos nosotros, los docentes actuales, o no se va a hacer. Os voy a dar una visión muy rápida de las cosas que se están moviendo en la educación. Va a estar colgado en la página web del Congreso, de manera que lo podéis ver ahí con más detenimiento. Pero es porque quiero fijarme en 5 o 6 cosas importantes. Por ejemplo,
que en este momento los proyectos más ambiciosos desde el punto de vista educativo no se están haciendo en las universidades, no se están haciendo en las escuelas, las están haciendo las grandes compañías de informática. Están dispuestas a asaltar la escuela. En las revistas económicas, sobre todo americanas, Forbes, por ejemplo, ya se está hablando de que el próximo negocio del $1 trillón va a ser la formación. Y son gente muy lista y son gente además muy rica. Y las cosas que están haciendo tenemos que saberlo. ¿Para qué? Para ver si se pueden enmarcar dentro de la escuela, para saber evaluarlas, para saber en algunos casos aceptarlas y para saber en otros casos protegernos de ellas. La educación del futuro se va a dar en un entorno VUCA. Recordar estas siglas. VUCA. VUCA es el mundo hacia donde vamos. Esto ya es una terminología que, por ejemplo, en el mundo económico ya está absolutamente asimilada. VUCA de volatility. Van a cambiar las cosas muy rápidamente. La U de uncertainty. Vamos hacia un mundo de incertidumbre porque cuanta más información tenemos, más complejas son las cosas y más inciertas son. La complejidad porque todo influye sobre todo. Si hay una deceleración en el consumo en China, cierran las fábricas de coche de México. ¿Qué tendrá que ver? En esta complejidad nos movemos. Y por último, la ambiguity, la dificultad de descubrir patrones estables en lo que pasa. Somos ahora nos cuesta trabajo reconocer patrones de eficacia educativa. Tenemos las aulas absolutamente invadidas por distintos tipos de innovaciones que no sabemos si valen para algo. No tenemos sistemas de evaluación, no reconocemos muy bien los efectos y todo eso produce una especie de desconcierto educativo, pero el problema está que tenemos que educar a nuestros alumnos para este mundo. Tenemos presiones del mundo laboral, necesitamos cambios en la universidad que están sucediendo ya, por ejemplo, los MOOC, los cursos, las universidades abiertas. Va a ser un negocio educativo, hemos entrado en la sociedad del aprendizaje, la neurología y la tecnología nos están produciendo unas oportunidades, pero también unos problemas con los que no sospechábamos que nos teníamos que enfrentar, y entonces tenemos que ver cómo hacemos compatible un mundo en cambio con la educación de ciertas cosas que tienen que permanecer. Por ejemplo, los principios éticos. ¿Cómo metemos esto dentro de un mundo en cambio tan veloz? Se nos ha hecho problemático lo que hay que aprender, cómo hay que aprender y enseñar, dónde debe hacerse. Por ejemplo, se habla ya de la escuela virtual o de la escuela que no va a estar situada en ningún sitio, que no va a estar localizada. ¿Y quién debe hacerlo? ¿Debemos hacerlo los docentes? ¿Van a hacerlo los programas? Bueno, todas estas las podéis ver, iniciativas educativas que tenemos. Currículos integrados, non-cognitive skill, deeper learning, el global talent, el centro, el building knowledge. Bueno, todas estas cosas nos están continuamente dando información. Vamos a ir por ahí, las debemos integrar todas en la escuela. ¿Qué es lo que hacemos con tantos conocimientos, con tantas experiencias? ¿Quién nos dice si esto vale o no vale? Cuando escribí el libro blanco de la profesión docente, recomendé que tenía que haber una especie de Consejo Pedagógico Nacional o Consejo Pedagógico del Estado, encargado únicamente de decir a la escuela esto vale y esto no vale. No tiene que dar ninguna opinión, no tiene que introducir ideologías, porque ya sabéis que la ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo. Tiene que decir, las evidencias que tenemos es que esto no vale, o por lo menos no está demostrado que valga, y esto sí vale. Y por lo tanto, debemos integrar en las escuelas estas cosas y dejar las otras por ahora hasta que sepamos si tienen éxito o no tienen éxito. Esto ya os lo enseño luego. Estos son los entornos. Vamos a esto. ¿Qué están haciendo las empresas de informática sobre proyectos educativos? Por ejemplo, Microsoft. Son Microsoft, Google, Apple, Samsung, IBM, Cisco e Intel, que tiene uno muy interesante porque además está colaborando con uno de los grandes expertos en educación, que es Michael Fullan de la Universidad de Toronto.
que lo que están haciendo es las nuevas pedagogías. ¿En qué trabajan? Pues, por ejemplo, IBM tiene todo un programa de Smart Education, que es cómo se pueden integrar los tipos de educación, cómo la inmersión tecnológica tiene que penetrar en la escuela, qué tipo de destrezas se pueden hacer a través de esta educación más inteligente, y termina con unas sociedades más inteligentes. Paso rapidísimo, pero lo podéis tener en la página web. Cisco System, en cambio, ha ido por el aprendizaje cooperativo. Es el que está trabajando más en cómo se pueden relacionar escuelas con escuelas, cómo se puede trabajar en grupos, cómo se pueden conectar los aprendizajes. Porque ahora nos encontramos con que viene la Internet of Everything, el Internet de las cosas. Con lo cual, el tipo de información que vamos a tener por todas partes va a ser tan sumamente colosal. Dentro de muy poco tiempo vamos a estar introduciendo en nuestras aulas lo que ahora empieza a llamarse la realidad aumentada. Es decir, que en cada percepción vamos a tener añadidos, bien a través de las gafas Google o a través de cualquier otro sistema, una información suplementaria que procede de ordenador. Claro, si vamos a estar viviendo en una realidad aumentada, tenemos que educar una inteligencia aumentada también. Bueno, pero estoy hablando de ciencia ficción. No, estoy hablando de ciencia a 5, 6 o 7 años. Es decir, nuestros alumnos van a estar ahí. Y nosotros no sé dónde vamos a estar. Es decir, ¿qué hacemos los docentes en este mundo? Pues nos tenemos que poner las pilas realmente en serio. Microsoft está trabajando sobre todo en formación del profesorado. Los programas de formación del profesorado de Microsoft son realmente extraordinarios. Ha grabado, por ejemplo, 20.000 horas de clase de profesores para analizar qué profesores lo hacen bien y qué profesores lo hacen mal. Google va a todo, dispara a todo lo que se mueve, de manera que... Pero fijaros, los que nos dedicamos a inteligencia artificial seguíamos como una especie de rareza el trabajo desde hace 20 años de un gran tecnólogo, fue considerado en su momento el mejor tecnólogo de informática de Estados Unidos, era Ray Kurzweil. Y este decía que en el año 2049 se va a producir lo que él significaba la singularidad, lo que él llama la singularidad, que es la fusión completa entre cerebro humano y nuevas tecnologías. Y le considerábamos que era una rareza. Bueno, sí, las cosas de Kurzweil. Ya, lo que pasa es que ahora es el director de investigaciones de Google. Y, amigo, eso son palabras mayores. Esos son palabras mayores. De manera que posiblemente ese momento de sutura entre inteligencia y ordenador se va a adelantar. Es que tenemos a nuestros alumnos ahí. Y ahora ya veré lo que esto significa para el proceso de aprendizaje. Apple va por otro lado. Apple acaba de pagar 5 millones de euros a O. Wilson, el biólogo, por hacer un libro de biología de introducción a la biología para sus aparatos. No es tan bueno como podría suponerse, pero él está dispuesto a que sean sus aparatos y los materiales preparados para sus aparatos los que se introduzcan en todas nuestras aulas. Bueno, como veis, Samsung va por otro lado. Samsung va también por todo porque lo ha cogido, es surcoreano, la educación surcoreana va a toda pastilla, con unos modelos que a nosotros no creo que nos convengan mucho, pero Samsung quiere estar en todas las iniciativas educativas que hay en el mundo. Bueno, este es el panorama que tenemos. Ya pasamos, porque no es esto lo que os iba... Este es un cuadro muy interesante de por dónde van a ir las aulas, pero ya ha pasado, qué bien. Bueno, es que ahora viene. Vamos a ver, con todo este barullo que hay, con toda esta cantidad de iniciativas, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos integrar todo esto en un momento en que, por ejemplo, no podemos pedir ayuda a la psicología evolutiva porque los psicólogos han hecho una especie de psicología de hamburguesa? Han troceado muchas cosas, nos lo van mandando y luego tenemos que reordenarla nosotros. Fijaos las modas que hemos tenido. Modas de las inteligencias múltiples.
modas del flujo de Csikszentmihalyi, moda de la psicología positiva de Martin Seligman, moda de la mentalidad del aprendizaje de Carol Dweck, moda del grit, de la determinación de la Duckworth. Dice, bueno, ¿y con todas estas cosas qué hago? ¿Cómo las ordeno? Las non-competitive skills de Heckman. Todo esto, la creatividad de Bono, los hábitos de pensar de Costa. Bueno, tenemos todos los trocitos. ¿Y esto cómo lo pegamos? ¿Cómo lo pegamos dentro de un proyecto educativo que nos sirva además para transmitir el currículum? ¿Qué hacemos con esto? La psicología no nos da ninguna respuesta, nos dan muchas respuestas fragmentadas, pero tenemos que organizar de alguna forma, pero ¿qué tipo de inteligencia queremos formar con todo esto? ¿Qué hacemos para que nuestros alumnos que se van a enfrentar a ese mundo VUCA estén en buenas condiciones? ¿Qué tipo de destrezas? ¿Qué tipo de conceptos? ¿Qué es lo que tienen que aprender y qué es lo que tienen solo que aprender a hacer? Para colmo de males, el último estudio de la OCDE nos dicen que las expectativas que teníamos en las nuevas tecnologías no se están cumpliendo. Que la eficacia de las nuevas tecnologías en el aula no está siendo lo que pensábamos. Que en algunos casos el número de horas que pasan nuestros alumnos en las aulas delante de un ordenador repercute negativamente en los resultados académicos. Y dice, pues entonces sí que estamos haciendo un pan como unas tortas. Vamos a ver, con todo esto, ¿qué hacemos? El equipo que trabaja conmigo, al cual estáis invitados, porque me encantaría que esto fuera un modo de seguir colaborando, porque necesitamos en la escuela tener grupos de pensamiento desde la escuela muy potentes, porque es muy difícil que a nosotros nos vaya a enseñar algo a alguien. Nosotros estamos en la trinchera, nosotros sabemos lo que pasa y nosotros también debemos saber lo que hacer. He introducido, dentro de los programas que he hecho, he tenido la suerte de poder hacer programas educativos de 0 a 16 años, de lo que creo que se debía enseñar en cada una de esas etapas, no para pasarlos en la escuela, porque la escuela está blindada, sino para transmitirlos a través de los programas que he hecho para la Universidad de Padres, a través de los padres, para que de allí pase, si tenemos suerte, a las familias. Entonces, ahora sabemos que podemos aprender muchas más cosas de las que creíamos. Y empezamos a saber en qué momento hacerlo y cómo hacerlo. ¿Por qué utilizo la palabra educación del talento cuando talento no es un concepto científico? Es un concepto de psicología popular. Pues porque necesitamos dos palabras. La palabra inteligencia no nos sirve, solo. Os pongo un ejemplo. Un alumno mío de primero de bachillerato, extraordinario, con un resultado en los test de inteligencia de 145, 150. Y además, muy buen estudiante. Pero ese año llega a la conclusión, posiblemente verdadera, de que él es más inteligente que sus compañeros y más inteligente que sus profesores. Le gusta mangonear, le gusta tener dinero, se convierte en jefecillo de una banda en el barrio de chicos marginados del sistema educativo, les va metiendo en asuntos turbios. Al año siguiente no va al instituto. Cuando le pregunto por qué no vienes, me dice, ahí no se enseña nada o no se aprende nada que sea útil. Lo útil está en la calle. Resumiendo, tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Pregunta, que no puedo hacerla ahora porque somos muchos y tenemos poco tiempo, pero me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Este chico es inteligente o es estúpido? Y bueno, según todas las medidas objetivas que tenemos, es muy inteligente. Según el resultado de lo que ha hecho con su inteligencia, es muy estúpido. Pues entonces necesitamos dos palabras. Una es la inteligencia que tiene una persona y otra el uso que hace de esa inteligencia. Al buen uso de la inteligencia vamos a llamarle talento. Le podríamos llamar de otra manera, pero vamos a llamarle talento. Talento es el buen uso de la inteligencia. Pero fijaros, yo durante mucho tiempo he estado contando a mis alumnos, sobre todo los más pequeñitos, una historia. Les estaba diciendo que a lo que más se parece a la inteligencia es al juego del póker.
tanto en la vida como en el juego se nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En ambos casos, las cartas pueden ser buenas o pueden ser malas. Y en ambos casos también es mejor tener buenas cartas que malas cartas. Pero ahora viene la pregunta interesante. La pregunta interesante es, ¿gana siempre quien tiene las mejores cartas? ¿Quién gana? El que sabe jugar mejor con las cartas que tiene. Y yo les estaba diciendo, mirar, eso es lo que puede hacer la educación. La educación lo que puede hacer es enseñaros a jugar con las cartas que tenéis. Y en un niño sano, eso da mucho de sí. Pero ahora he tenido que cambiar la historia, el final de la historia. ¿Por qué? Por el cambio que se ha producido en la ciencia. Los últimos decenios del siglo XX fueron los siglos de la genética, que es una ciencia fantástica, pero un poco triste porque nos dice que los dados están echados. Las cartas ya se han repartido. Pero el siglo XXI está siendo el siglo de la epigenética, que dice, claro que cada uno recibimos un genoma al nacer, pero no todos los genes se activan. Unos sí y otros no. ¿Y qué es lo que determina que se activen los genes? El entorno, y dentro del entorno, la educación. Y ahora he tenido que cambiar el final de esa historia y decir, nosotros os tenemos que enseñar a jugar con las cartas que tenéis. Pero fijaros, si jugáis muy bien, muy bien, muy bien, podéis cambiar las cartas que habéis recibido. Bueno, ¿eso es contradictorio? Pues no, no es contradictorio. Cada vez que estamos aprendiendo, estamos activando genes. Entonces resulta que el talento de un niño no está al principio, está al final de la educación. Y la educación se configura entonces como generadora de talento. ¿Y cómo lo definimos? Talento es la inteligencia en acción. ¿Qué hace? Elige bien las metas. Eso es lo que no había hecho mi alumno. Mi alumno era muy inteligente, no tuvo talento porque eligió mal sus metas. Elabora bien la información que tiene. Cuidado que esto va a tener que ver con lo de las aulas inteligentes digitalmente. Gestiona las emociones, porque siempre que estamos actuando, las emociones están interviniendo. Y por último, toma decisiones. El cerebro es una maravillosa máquina de tomar decisiones. Y es en la decisión donde realmente se puede medir el desempeño de la inteligencia, en qué decisiones toma y en cómo mantiene la decisión. Fijaros, me gustaría que recordarais este esquema, porque creo que la educación va a ir por ahí. Esto debería tener un puntero, pero no tiene. Mirad, cada vez que nosotros pensamos, estamos continuamente captando información, elaborando información, guardando información. No sabemos cómo lo hacemos. Los neurólogos optimistas dicen que ahí estamos manejando una cantidad de información que por segundo puede ser de 10 elevado a 14, o sea, echarle ceros, y que de eso un 1%, un 2%, pasa al nivel de arriba y se hace consciente. Todo lo demás no, todo lo demás se está haciendo ahí sin que sepamos cómo lo hacemos. Un ejemplo muy simple. Contestad esta pregunta. ¿Habéis estado en Australia? ¿Alguien ha tenido dificultad para contestarlo? No creo. Lo habéis hecho con bastante rapidez. Se tarda unos 200 milisegundos en contestar una cosa así. Bueno, ahora viene la pregunta interesante. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué habéis hecho para saber que no habéis estado en Australia? Algo habéis tenido que hacer. Cuando queremos que un ordenador responda a esa pregunta, le tenemos que dar una relación de todos los sitios donde hemos estado. Introducimos Australia, hace un proceso de matching y nos dice sí o no, sí o no. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos preguntamos, ¿está en Australia? Y nos viene la contestación, pues no. Mis alumnos se creen que es una broma
lo que estoy diciendo cuando les digo, afortunadamente, nuestro cerebro es más inteligente que nosotros. ¿Por qué? Porque contestar esa pregunta lo ha hecho el piso de abajo. Cada vez que enunciamos una frase, la frase nos viene del piso de abajo. Salvo si es en un idioma que no conocemos bien y que entonces tenemos que estar sufriendo por ver cómo unimos las palabras y lo tenemos que hacer conscientemente. Si no, todos los conocimientos que tenemos pasan al piso de abajo porque se hacen automáticos. Se hacen automáticos. Y al hacerse automático, eso significa que no necesitamos gastar una energía muy escasa que tenemos, que es la atención, porque eso ya se hace sin prestar atención. Recordar la diferencia que había entre el comienzo de aprender a conducir y cómo conducís ahora. Cuando estéis aprendiendo, todos los movimientos tienen que hacerse atentamente y nos faltan manos, nos faltan pies, estamos angustiados. Según se van automatizando, pasan al piso de abajo. ¿Y entonces qué queda en el piso de arriba? Pues justo las funciones de dirección. Las funciones que eligen las metas y que evalúan si las ocurrencias que le vienen de abajo son adecuadas o no adecuadas, o que intenta gestionar lo que viene de abajo. Este es el gran poder que tiene la inteligencia y que tiene la educación. Esa parte de arriba, para los interesados en neurología, corresponde a los lóbulos frontales, que son los que se han desarrollado más en el ser humano y que hacen como de directores de todo lo demás. Lo demás mandan sus ocurrencias, que pueden ser muy sofisticadas, pueden ser muy razonadoras, porque la parte de abajo razona muy bien. La mayor parte de los descubrimientos matemáticos, dicen los matemáticos, que se hace ahí abajo, porque no lo saben muy bien por qué se les ocurre. Tienen una mente entrenada matemáticamente. Y por lo tanto, al estar entrenada matemáticamente, ahí se les ocurren muchas ocurrencias matemáticas. Eso es memoria. Y cuidado, porque nuestra inteligencia es biología más memoria. No hay nada más tonto que el decir que la memoria es la inteligencia de los tontos. Es de los tontos, de los listos, de los genios, de todo. Porque vemos desde la memoria, reconocemos desde la memoria, pensamos desde la memoria, tomamos decisiones desde la memoria, sentimos desde la memoria. Los casos que hay, algunos muy bien estudiados, un famoso caso H.M., que no podía disponer de la memoria, eran personas que no podían ni siquiera mantener el tiempo suficiente, los números para hacer una suma o para entender una frase, porque según pasaban por esa especie de pequeño foco de la conciencia, de la atención, iban desapareciendo. Somos memoria y gestionar la memoria es lo que hace el piso de arriba. Y gestiona lo que quiere aprender o lo que no quiere aprender. Y lo hace con procedimientos que no conocemos muy bien, muy parecidos a cómo aprenden nuestros primos los animales, con una diferencia. Nosotros podemos decir, mañana a las 10:07 empiezo a aprender chino. Dirigimos nuestra memoria desde el piso de arriba. Yo puedo decir lo que quiero buscar. Dirijo la percepción desde el piso de arriba. Yo puedo intentar ver si puedo cambiar mis sentimientos respecto de una persona. Y todos los procesos de psicoterapia o de educación emocional van a ver si puedo conseguir cambiar alguno de los esquemas que hay abajo. Yo puedo aprender a jugar al tenis y significa que mi memoria muscular va a estar desarrollada. Entonces, vemos ahí que en el momento que analizamos cómo es el proceso de aprendizaje, cómo es el proceso de desarrollo de la inteligencia, cómo es el proceso de generación del talento, decimos, en el fondo, todo está en cómo gestionamos la memoria desde el piso de arriba. Y algunas veces el piso de abajo se revela. Pues se revela, por ejemplo, cuando tenemos una palabra en la punta de la lengua y no nos acordamos. Se revela cuando tenemos una obsesión y no podemos dejar de pensar en esa obsesión y está dando vueltas y vueltas y vueltas. En todas las patologías mentales, la parte de arriba claudica y la parte de abajo va a su aire. Cuando se hacen asociaciones, los niños, por ejemplo, no lo tienen todavía bien desarrollado y hacen asociaciones que a nosotros nos parecen muy creativas,
pero son únicamente asociaciones casuales porque todavía no distingue, todavía no puede dirigir con qué tipo de lógica va a buscar las asociaciones, si va a ser una lógica racional, una lógica fantástica, una lógica una lógica fonética, y entonces se le mezclan las cosas. Poco a poco vamos empezando a ver cómo funciona esto. Todos tenemos una atención involuntaria del piso de abajo. En el momento que aparece un estímulo fuerte, prestamos atención. Pero tenemos también una voluntad, una atención dirigida desde el piso de arriba, que es que yo pongo atención en lo que quiero poner atención. Cuando el piso de arriba no funciona muy bien, aparecen trastornos ejecutivos como es el déficit de atención, que por eso va unido con la hiperactividad, porque no tengo control tampoco de los movimientos, y va unido con la impulsividad, porque no tengo control tampoco del mundo emocional. Es decir, de repente, los sistemas que teníamos de organización han claudicado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sabemos exactamente qué tenemos que hacer para generar el talento. Bueno, cuidar bien el piso de abajo, con redes de conocimientos que sean eficaces, que sean ricas, que estén muy enlazadas, que sean muy complejas, que se activen muchas al mismo tiempo, con sistemas emocionales que no perturben, que estén adecuados a las metas que queremos conseguir. Y entonces, si queremos, con sistemas motores también, por supuesto, con procedimientos de pensamiento para que los enlaces que hacemos sean enlaces flexibles, enlaces fluidos, enlaces rápidos. Y tenemos que educar a la parte de arriba porque ahí están lo que empieza a llamarse las non-cognitive skills, por ejemplo, la perseverancia. Lo que tradicionalmente se llamaba voluntad. ¿Cómo mantengo las metas? ¿Cómo organizo todo lo de abajo para dirigirlo a las metas? ¿Cómo soporto el fracaso? ¿Qué hago si de abajo no me viene ningún tipo de ocurrencia que sea eficaz? ¿Dónde la busco? Cuando conseguimos educar, y ahora por ahí van a ir los grandes proyectos de educación, cuando conseguimos organizar esas dos cosas, que a la parte de abajo se ocurran cosas fantásticas y que la parte de arriba sepa evaluarlas bien, o sepa mantenerlas, o sepa prolongarlas, entonces es cuando podemos decir, estamos desarrollando el talento de esta persona. Bueno, ¿y aquí qué tienen que ver las nuevas tecnologías? Lo que estamos utilizando hasta ahora, las nuevas tecnologías, yo creo que es muy pobre. No estamos todavía aprovechando bien porque no las estamos introduciendo realmente en los procesos de aprendizaje, sino en cosas secundarias. Por ejemplo, las escuelas virtuales, bueno, pues es únicamente que se va a transmitir los procesos de aprendizaje a través no de aulas reales, sino a través de los MOOC o de los cursos online o esas cosas. Tiene interés, pero interés práctico más que otras cosas. El acelerador de aprendizaje. Esto ya puede ser más interesante. Es donde está trabajando Intel y donde está trabajando Michael Fullan. Si podemos utilizar las nuevas tecnologías como aceleradores de los procesos de aprendizaje. ¿Eso cómo puede hacerse? Bueno, pues puede hacerse mejorando cualquiera de los dos componentes de la memoria. Uno son los contenidos, es decir, las redes de contenidos, y otros son las redes de procedimientos. Y esas son dos partes que han estado durante mucho tiempo muy separadas. Era, por tener una metáfora lingüística, por una parte estaba el léxico y por otra parte estaba la sintaxis, pero que ahora vemos que si lo hacemos bien se van uniendo mucho las dos cosas y cada conocimiento puede ir con su sistema de procedimientos incluido. ¿Qué es lo que pasa en el lenguaje cuando aprendemos frases en vez de el léxico por un lado y la sintaxis por otra? Cuando aprendemos expresiones enteras, bueno, que estamos convirtiendo en léxico los procedimientos, o el léxico en lenguaje, o el léxico en sintaxis. Estamos haciendo ahí una implementación unida, que eso nos puede dar mucho juego porque acelera el aprendizaje. El aprendizaje autorregulado. Esto es interesante y no lo estamos haciendo. Es decir, lo que nos
puede permitir las nuevas tecnologías en el aula es el sueño que hemos tenido siempre, que es la educación hiperindividualizada. Cualquiera que esté en un aula sabe que hay distintas velocidades de aprendizaje. Los docentes utilizamos la velocidad media y entonces se nos escapan los que aprenden más lentos, que pueden ser muy inteligentes, pero son más lentos en el aprendizaje, y se nos escapan los que aprenden más rápidamente que los demás, que son los niños con altas capacidades. Bueno, esto no resuelve el problema. Esto no resuelve el problema si tenemos programas hechos, y ahí sí que tienen que ser los materiales que hagamos, para distintas velocidades de aprendizaje, en que el alumno es el que va dirigiendo la propia velocidad de aprendizaje. Las adaptaciones curriculares van en el mismo sentido. Por ejemplo, ¿por qué se nos escapan muchos niños con altas capacidades? Porque se aburren. Si pudieran graduar su currículo, teníamos ya la solución dentro del mismo aula. Van con un currículo distinto. Nosotros tenemos unos currículos disparatados. No puede mejorar nuestro sistema educativo si no acortamos los currículos y los hacemos más interesantes. No es posible que se disminuyan horas de clase y aumenten los currículos. No, es que no hay posibilidad. No podemos hacer, si aprender es un hábito, no podemos aprender hábitos que son siempre a través de la repetición si vamos a uña de caballo porque no damos el programa entero. Eso es antipedagógico, eso es un disparate, eso va en contra de todas las normas del aprendizaje, eso no vale para nada. Pero hay una especie de corporativismo de, hombre, ¿cómo no voy a poner yo mi lección ahí? Los programas nos vienen de la universidad y hemos visto, por ejemplo, los programas de lengua son programas de juzgado de guardia. Vamos a ver, ¿hay alguien que se le haya pasado por la cabeza que nuestros alumnos se pueden interesar por qué es un semema, un lexema, un fonema, un arquilexema, un paradigma, un sintagma? Vamos a ver. Pero os interesa a vosotros, profes. Pero si no os interesa a vosotros, ¿cómo vamos a conseguir entusiasmar a nuestros alumnos? Eso es un disparate. Los árboles sintácticos en primaria, los árboles estructurales sintácticos en primaria. Por amor de Dios, que venga la Convención de Derechos del Niño. Prohibido estudiar semántica, sintaxis estructural en primaria. Vamos a ver, más cosas. Los tutores cognitivos, por ahí van a apostar muchísimas empresas de informática. La idea es que el niño, desde que entre en primaria, tenga su portfolio de procesos de aprendizaje en un ordenador y que le siga ya durante toda su evolución académica. ¿Esto es bueno o es malo? Esto puede ser muy útil si no introduce una especie de dependencia de la máquina que puede ser muy peligrosa. Y entonces, pues hay que someterlo a estudio, porque van a ir por ahí y son muy potentes. Son muy potentes porque el gran salto que a los que estábamos en todo este asunto de la inteligencia artificial nos fascinó y nos asustó fue cuando un programa de ordenador puede aprender él. Claro, cuando un programa de ordenador aprende, él no se cansa, él puede estar día y noche y está a una velocidad enorme, con lo cual le perdemos la pista. Nos está adelantando mucho porque está aprendiendo continuamente. Estos tutores cognitivos, el aparato, va a ir aprendiendo al mismo nivel que el niño, un poquito más adelante para ver por dónde tiene que ir. ¿Os acordáis de Vygotsky y la zona de desarrollo próximo? El desarrollo próximo va a estar en el ordenador, que va a ir tirando al niño a ver hacia dónde va. Bueno, esto es para lo que estamos utilizando fundamentalmente en las aulas y es una pérdida de tiempo. ¿Por qué es una pérdida de tiempo? Porque nuestros alumnos tienen más información de la que pueden procesar. Si el problema serio que tenemos es de falta de comprensión lingüística, ¿para qué nos sirve que tengan la Biblioteca Nacional a su disposición? Pero si no entienden lo que leen, si se está produciendo un empobrecimiento en la comprensión lectora, cuidado, en niños y adultos, tremenda, por culpa de los nuevos sistemas de información que necesitan acortar los lenguajes. Twitter es un problema. Twitter es un problema. Es decir, el proceso de estupidificación lingüística que nos puede hacer. Y un tipo nuevo de enfermedad que es la hiperactividad cognitiva. Necesito estar respondiendo inmediatamente.
¿Por qué mete tanto a la gente la pata en Twitter? ¿Por qué se meten los políticos? ¿Pero qué he dicho? Se mete con los judíos. ¿Pero qué se ha pasado? Que son hiperactivos cognitivos. Tengo que contestar enseguida. Y no tengo tiempo de pensarlo, porque si lo pienso, entonces pierdo el ritmo. Trabajo en colaboración, fantástico. Apreciación participativa, fantástico. El deep learning. Por ahí llevamos mejor enfocados. Lo que estamos pensando que podemos aprender con la utilización de ordenadores son estructuras básicas del pensamiento o estructuras básicas de los conocimientos que nos permitan algo que era inexplicable, el transfer de las habilidades de un dominio a otro. El deep learning es, vamos a intentar identificar, y creo que lo estamos haciendo bastante bien, estructuras básicas que sean muy flexibles, muy moldeables, que le permitan a nuestros alumnos adaptarse a mundos muy distintos, y sobre todo a un mundo que realmente no conocemos. Bueno, y ahora, esto ya no me puedo detener. Esto es el tema en el que estamos trabajando, está trabajando mi grupo, la cátedra que tengo en la Universidad de Nebrija, el Proyecto Centauro. ¿Qué es el Proyecto Centauro? Viene de una frase que dijo Kasparov cuando le venció un programa de ordenador, Deeper Blue. Dijo, el próximo jugador de ajedrez, el jugador de ajedrez del siglo XXI, va a ser un centauro. Va a tener cabeza de persona, pero cuerpo de ordenador. Bueno, eso se está produciendo a una velocidad realmente fastuosa. El programa de inteligencia artificial, en este momento, por ejemplo, una parte importante de los artículos que se escriben en revistas, sobre todo de tipo económico, los escribe ya un ordenador. Revisa muchísima información y entonces hace los resúmenes y escribe los artículos. El programa máximo de inteligencia artificial, que se llama Watson, que es de IBM, es tan sumamente potente que acaba de aparecer una cosa que no es una ocurrencia, es una anticipación. Ha aparecido una asociación en Estados Unidos defendiendo que el programa Watson se presente a las elecciones presidenciales americanas. Claro, a todos nos da risa, pero por ejemplo, ya hay una compañía de seguros japonesa que en su consejo de administración, con voz y voto, tiene a un programa de ordenador. ¿Por qué? Porque es el programa de ordenador que calcula los riesgos y le han llevado a la mesa de la junta de directores porque él tiene mucho que decir y si él pone el veto no se hace nada. ¿Qué hacemos con esto? Con este programa lo que estamos intentando decir es el gran reto educativo que vamos a tener en la escuela es que tenemos que decidir qué es lo que el niño y el adolescente y el adulto tiene que guardar en su memoria neuronal y qué es lo que puede guardar en su memoria de ordenador. En su memoria del ordenador, no en la nube, porque en la nube estamos todos, sino en cómo va a ir configurando su memoria en el ordenador. Por eso tenemos que estar desde muy pronto ayudándole a que ordene la memoria de su ordenador, porque cada vez va a ser parte más importante de su memoria personal. La memoria personal de cada uno de nosotros, que es donde está el fruto de nuestra educación, que es donde están nuestras competencias, se va a producir en dos formatos. Un formato neuronal, esto es lo que tengo que tener yo, y un formato en ordenador, eso lo puedo buscar. Ahora estamos confundiendo y nuestros chicos empiezan a pensar, ¿para qué voy a aprender si lo puedo encontrar? Eso es tan sumamente grave, que tenemos que ponerle coto cuanto antes. Comprendemos desde lo que tenemos guardado en nuestra memoria personal. Después de tantos años de estar trabajando en inteligencia artificial y en todo este tipo de tecnologías, tengo que volver a repetir, no como si fuera un tecnófobo, sino como un tecnófilo, un burro que conectado a Internet sigue siendo un burro. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es que delante del ordenador haya gente muy inteligente, muy preparada y sabiendo muchas cosas. Y por lo tanto, ahora en cada uno de los
programas o de los currículos que diseñemos, tenemos que empezar a trabajar, decir, no, esto te lo aprendes, pero te lo aprendes, ¿eh? No poco más o menos, esto te lo aprendes, porque te va a abrir la llave para comprender lo que tienes guardado en el ordenador. Esto yo creo que va a venir muy pronto. Cada vez una parte mayor de lo que sabemos, de los datos que vamos a manejar, van a estar en el ordenador. ¿Os acordáis del cuadrito este que os dije que lo mantuvierais en la memoria? La parte de abajo, que es de donde guardamos los conocimientos, la memoria, donde están elaborándose entre ellos, conectándose, y la parte de arriba, que es la ejecutiva. Hacia donde vamos, si tenemos suerte, es que el ordenador solamente se conecte al piso de abajo, pero que la capacidad de tomar decisiones siga en la parte neuronal de nuestra memoria, es decir, que los seres humanos sigamos tomando decisiones nosotros, sabiendo, sin embargo, aprovechar toda la ayuda, toda la información, todos los procedimientos, todos los mecanismos que nos puede proporcionar el ordenador. Eso hace que lo que cierra toda esta idea de la inteligencia es algo que a mí me gusta decir, y ya con eso termino, siempre que voy a congresos que tienen que ver con la inteligencia. Y lo digo de una manera muy aparatosa para chinchar a mis colegas, lo digo sinceramente. La creación más grande de la inteligencia humana no ha sido la ciencia, eso pues puede hacer un ordenador. No ha sido el arte, tenemos arte por ordenador que es interesante. No ha sido tampoco las matemáticas, no ha sido la tecnología. La gran creación de la inteligencia humana ha sido la bondad. Ha sido la bondad. Cuando yo digo eso, mis colegas dicen, a este se le afloja un tornillo, porque todo el mundo sabe que un buen hombre es el antecedente de un débil mental. No, amigos, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Hay algo que tiene que ver como, cuando estoy hablando de la gran creación de la inteligencia, lo que estoy hablando es de cómo nos enfrentamos con los problemas más urgentes, más complejos, más profundos que tiene el ser humano, que tienen que ver con su felicidad y que tiene que ver con la dignidad de la convivencia. Y ahí es donde estamos jugándolas realmente en serio. Lo otro viene de saberes técnicos. Lo otro vienen de cosas que efectivamente puede hacer un ordenador. Lo que permanece en la inteligencia ejecutiva es ¿y cómo evalúo esto? Por eso la parte importante de la educación va a ser, pero que tú sepas cómo evalúas esto. ¿Os acordáis de mi alumno, el que se equivocó en las metas? Las metas las tenemos que marcar nosotros. Y nosotros tenemos que marcar las metas al ordenador y aprovecharlo porque son fascinantes. Y que cuando veamos sus realizaciones, las sometamos también nosotros a evaluación. Y eso es lo que se va a configurar cada vez como el centro de nuestra inteligencia, el centro de nuestra formación. Claro que ellos van a saber más, pero tú vas a saber elegir. O tú vas a tener la capacidad de fijar las metas y fijar los criterios de evaluación de esas metas. Y luego de todo lo demás, bueno, todo se andará. Yo creo que este es un mensaje esperanzador y un mensaje de gran responsabilidad. Las cosas van a ir con demasiada rapidez. Y yo creo que lo que tenemos que hacer los docentes es pues, estar a la altura de las circunstancias. Yo hace años me pidieron que hiciera el prólogo a las obras completas de un escritor que tuvo mala suerte. Era muy buen escritor, pero tuvo que emigrar, murió en el exilio, no tuvo éxito, que se llamaba Max Aub. Y me fijé, me llamó la atención la frase que había escrito como epitafio. Y yo me la repito muchas veces, no porque tenga ningún interés en mi tumba, pero es que me parece una frase tan noble, tan humilde, pero por otra parte tan altanera, que me parece bonita. Lo que quería que pusieran en su tumba es: hice lo que pude. Hice lo que pude. Los que estamos en este asunto de la educación, yo creo que si pudiéramos
irnos durante un poco de tiempo a dormir pudiéndonos decir sinceramente, esto está fatal, pero fatal, fatal, y además muy complicado. Pero yo he hecho lo que he podido. Yo he hecho lo que he podido. ¿Para qué? Para mejorarlo. A lo mejor presenciábamos uno de esos cambios como en los calidoscopios, que habéis visto que miráis, dais un golpecito y dices, anda, se ha cambiado el dibujo. A lo mejor las cosas podían cambiar con más rapidez de lo que pensamos. Bueno, yo he hecho lo que he podido. Muchísimas gracias.